Esta mañana nos vamos a acercar a la palabra de Dios para escuchar aquello que Dios seguramente ya tiene preparado para cada uno de nosotros. A veces no es fácil estar realmente pensando qué voy a predicar, cómo voy a predicar, cuál va a ser el tema. Yo todos los domingos les digo, yo termino el servicio acá y ya estoy pensando y le digo a mi esposa, ¿qué voy a predicar el domingo que viene? Y bueno, he aprendido a esperar que Dios me dé el mensaje, que Dios me dé una palabra, que Dios a través de una actitud, de un hecho, me muestre aquello que Él quiere que yo traiga a la congregación. Pero miren qué interesante. Dios da palabra, pero la primera palabra que recibo siempre, indefectiblemente, es para mí. Siempre, indefectiblemente, es para mí. Y en esta semana, yo sentía que Dios me estaba dando una palabra, una sola palabra. Y yo decía, pero ¿cómo a través de una sola palabra vamos a poder desarrollar un mensaje? Pero claro, cuando comencé a ponerme bien en las manos de Dios, y yo le pido todos los días a Dios, y le pido cuando entro a este templo cada día, Señor, cúbreme con tu sangre, cúbreme con tu espíritu, cubre a tu iglesia con tu sangre, cubre a tu iglesia con tu espíritu, y realmente todo lo que hagamos, todo lo que digamos sea por tu cobertura. Hay personas que nacen con una capacidad o una facilidad de palabra que les hace que todo sea sencillo cuando tienen que desarrollar un tema. No importa en el ámbito que sea, ya sea en el ámbito deportivo y tengan que hablarle a deportistas, ya sea en el ámbito político y tengan que presentar un plan político, sea que va a ser un vendedor, tiene que tener buena palabra, tiene que tener capacidad para poder convencer del producto que está vendiendo. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, el hecho de tener facilidad de palabra no sirve. Al menos no sirve por completo, si no es Dios el que está hablando, porque nosotros como seres humanos podemos desarrollar un tema. Por ejemplo, hay algún profesor que se presenta en una cátedra, en una universidad, sobre alguna materia en especial, y como son sus términos, da una clase magistral. Y sus estudiantes aprenden en base a lo que este profesor enseña. Pero si lo pongo a esa persona a decir, bueno, desarrolla un tema de la palabra de Dios, a lo mejor va a ser también, porque se aprende algo, empieza a deducir y comienza a hablar. Pero es la persona y no es Dios. Ese es el gran temor que a veces embarga mi corazón, cuando yo no quiero bajo ningún punto de vista ser yo el que hable. Yo quiero que sea Dios el que hable. Entonces le pido a Dios, anúlame. Anúlame. Quiero que seas tú el que habla, el que realmente trae esa palabra refrescante, esa palabra de poder, esa palabra de seguridad. Y regularmente esa palabra en primer lugar me llega a mí. Y yo me siento identificado con lo que Dios dice. Pero necesito también que Dios utilice esa palabra para la iglesia, o en el lugar donde realmente nos encontremos. Y la palabra que Dios trajo a mi vida, a mi corazón, a mi mente en estos días fue libertad. Libertad. Quizás pensando, ustedes vieron lo que sucedió lamentablemente en estos días en Ecuador. Realmente un problema político de armas. Yo no creo que fue un intento de golpe de Estado, sino un problema de desestabilización de algunos medios policiales, pero se cortaron ciertas libertades. Incluso el presidente de la nación le privaron su libertad por 9 horas. Y quizás al pensar en estas cosas fue que Dios me habló de la libertad. De la libertad que nosotros como cristianos realmente tenemos que aprender a vivir. E inmediatamente no hizo falta pensar mucho más para encontrar el pasaje que yo sé que ustedes ya lo tienen en mente, ya saben de qué voy a hablar, ya saben a qué pasaje me voy a referir, y ese pasaje inmediatamente llegó a mi cabeza, llegó a mi memoria. Yo les invito a que busquen en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, de los versículos 31 hasta el 38 inclusive. Evangelio según San Juan,
capítulo 8, versículos del 31 hasta el 38 inclusive. Vamos a ponernos de pie porque vamos a leer la palabra de Dios. Y vamos a pedir que Dios bendiga esta palabra y que nos hable a través de ella. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Pueden tomar sus asientos. Hoy vamos a recordar, para aquellos que ya la tuvimos, la experiencia maravillosa, la hermosa experiencia que un día significó acercarnos al Señor Jesús y dejar que Él entrara a nuestro corazón, y a través de esa experiencia saber que Él ya reina dentro de nuestro corazón y de una vez y para siempre. Pero recibir a Cristo para nosotros significó un momento de alegría, un momento de emoción, un momento diferente quizás a todos los momentos que antes habíamos vivido en nuestra vida. Qué lindo fue, por lo menos para mí, yo estoy seguro para ustedes, el día en que Jesús le dijo: a partir de este momento, tú eres un hijo de Dios. Porque al recibirme a mí en tu corazón, inmediatamente te transformas en hijo. Y acá dice que los hijos no son esclavos. Por lo tanto, ninguno de nosotros es esclavo. Pero vamos a ver por qué no somos esclavos. No somos esclavos desde el punto de lo que Dios nos enseña a través de su palabra. La segunda parte del versículo 31 y el versículo 32 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué interesante, qué importante es poder desentrañar, es poder desarmar una frase del Señor para tomar cada uno de los conceptos, cada una de las palabras que Jesús mencionaba a aquellos judíos de aquel entonces. Claro, los judíos sentían que no necesitaban nada de esto porque su tradición, sus enseñanzas les habían enseñado que eran hijos de Dios y que con su comportamiento ya nada más necesitaban. Por lo tanto, Jesús vino a traerles una piedra en el zapato. Jesús era un problema para ellos. Ellos creían que no necesitaban de las palabras de este Jesús. ¿Y cuántas personas en este tiempo todavía siguen creyendo que no necesitan de Jesús? Pero acá dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Primera necesidad. No solamente conocer la palabra de Dios a través del concepto de que Jesús está en nuestro corazón. Es más, debemos permanecer en esa palabra. No alcanza simplemente con decir un día: yo acepté a Jesús, ya soy salvo y todo se terminó, mis problemas desaparecieron. No, la palabra de Dios, y Jesús lo decía: permanecer en mi palabra. La habéis oído, guárdala, practícala, vive a través de esa palabra. Pero ¿por qué tenemos que vivir bajo esa palabra y guardarla en nuestros corazones? Porque en primer lugar, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y si nosotros llegamos un día a Jesús, y si nosotros a través de ese día que llegamos a Jesús tuvimos la apertura de nuestra mente y de nuestro corazón
a través de la presencia del Espíritu Santo.